Estudios Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y el Programa de Diálogo, Fe y Cultura del Centro Universitario Ignaciano del ITESO. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en vivo y en directo desde La Exquisita Ignorancia. Esto es Creencias Religiosas. Les habla Silvano Torres. Nos acompaña aquí Darío. También Darío. Muy buenas tardes, Darío Flores. Y hoy tenemos en la producción a Fernando. Muchas gracias. De invitado a Eduardo García, que también es García. Cabrera García. Ya le estoy cambiando los apellidos. No, señora, no se preocupe, no, allá los papás, no. Entramos en polémicas de radio, pero bueno. Estará luego en el futuro con nosotros. Él es Moré, de la línea de judaísmo reformista. Bueno, ya lo invitaremos. Pero hoy está con nosotros el escritor e investigador, también miembro del Centro de Estudios Religión y Sociedad, Luis G. Abadie. Pues el tema de hoy, Luis, buenas tardes, Luis, buenas tardes, Silvano, a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, pues aquí estamos todos acabándonos el cafecito muy rápido. Venimos todos acelerados porque, verá usted, venimos de una reunión y bueno, llegamos así sobre el café y pues ya a comenzar. Luis, pues ha escrito bastantes textos en torno a lo fantástico, pero yo digo que hay mucho ahí de investigación, ¿no? Bastante investigación sobre la cuestión. Siempre te pregunto, si la cuestión le puedo denominar nuevos movimientos religiosos, neopaganismo. ¿Cómo lo sitúas tú, Luis? Porque yo así a veces lo ubico. Es difícil ubicarlo porque pues ambas cosas se traslapan. De hecho, ni siquiera hay unanimidad acerca de qué es el ámbito en el que me encuentro. Debido a que, pues, es aquello que algunos han llamado brujería tradicional, aclarando, por supuesto, que no replica aquí el concepto peyorativo o negativo del concepto de brujería, nada diabólico, nada maligno. Entendámoslo más en un tono castanedista si queremos, porque es más cercano a lo chamánico, antropológicamente hablando. También se suele denominar brujería de cerco, un término que se ha vuelto popular últimamente. También se maneja el concepto de Cunning-Craft o Cunning-Folk, los hombres y mujeres de astucia, que son practicantes, es el equivalente a los curanderos y sanadores en México, pero de las Islas Británicas. Pero todo esto, por supuesto, no es algo antiguo. Algunos practicantes dicen que lo más que se puede remontar a algunos linajes es unos 300 años, en cambio otros están convencidos de que es algo que realmente comenzó en el siglo XX, y más que nada porque tal vez quienes tuvieran evidencias de otra cosa no se molestan ni les importa demostrar nada. Ok, el tema de hoy, ya que diste un adelanto de estas cuestiones de tradiciones y malentendidos también por ahí que hay cuando uno escucha de pronto brujería y piensa en, digamos, lo más benévolamente Harry Potter, pero de pronto hay otro tipo de elementos. Aquí tenemos, que bueno que no hay cámara porque hubieran visto ¿no te gastaste el café? Bueno, sí tenemos cámara, pero está encendida. No está conectada. Perfecto, todavía no, digo, porque el día que nos conozcan quizás si no da a sintonizar, pero por lo pronto, imagínense nuestras voces a través del audio. No, pero el tema es ancestros, espíritus y trascendencia. Que tiene que ver, digo, la trascendencia, lo que busca el ser humano, que ha tenido búsquedas de todo tipo, y sin embargo es interesante cómo cuando creíamos que estaba todo establecido, pues no, hay búsquedas que están recurriendo al pasado o a una reconstrucción del pasado, que puede ser el caso de este tipo de búsquedas. No sé, Luis, ¿qué nos puedas decir al respecto? Sí, en efecto, dentro de un ámbito espiritual más que religioso, un ámbito de creencias y de espiritualidad que abarca todo el mundo occidental, se ha dado en creer que aquellas prácticas que se van más por el misticismo experiencial, por aquel que consiste en vivir las cosas, no nada más tener una fe y devoción, sino en la transformación interior, la meditación, la vivencia más directa, de repente se atribuye mucho al Oriente, al budismo, al sintoísmo, a los lamas, o de repente también se habla mucho, como ya mencioné, a Castaneda, a lo que viene siendo el concepto popular de chamanismo en cuanto a los pueblos originarios,
aunque los practicantes de tradiciones de pueblos originarios consideran que Castaneda no tiene casi nada de las prácticas que ellos tienen, sino algo muy distinto. Pero más allá de este debate, hay otro tipo de prácticas que de repente han sido muy ignoradas porque también han sido muy mal vistas, aquellas que se centran en Europa, en el norte de Europa, en el centro de Europa, estas prácticas que se suelen a veces llamar paganas o no paganas, pero entendiendo el paganismo, a mí me gusta mucho la definición que hace Anders Corban Arsen, que dice que son los pueblos originarios de la antigua Europa. Las prácticas arraigadas en la tierra, a las prácticas muy similares, con mucho paralelismo con aquellas de los pueblos originarios americanos, por supuesto, porque a fin de cuentas la humanidad es una, pero estas, a diferencia de los pueblos originarios mexicanos, enfrentaron desde mucho antes los pueblos politeístas, panteístas antiguos, hace ya 2000 años que desaparecieron, pero aquello que hubo de supervivencia no son tradiciones que sobrevivieran de manera clandestina, pero sí sobrevivieron las creencias, las cosmovisiones, las ideas, dentro del folclore, dentro de las creencias de la gente, de la vida diaria. Igual que sucede que de repente muchas creencias indígenas las encontramos entre el pueblo mexicano muy vivas, así sucede también en Europa, pero de repente son vistas como una competencia para una estructura. Recordemos que los gobiernos estaban apoyándose mucho en la religión en la Edad Media y en épocas posteriores, de manera que estos veían como una amenaza a su autoridad cualquier cosa que no siguiera los mismos parámetros, y por lo tanto la misma simbología que era utilizada por estas prácticas, por los personajes que practicaban esta espiritualidad rural sobre todo, fueron tomados toda su simbología y atribuida a lo que se conoce como el diabolismo, la figura diabólica, el mal, la brujería, pero como un culto a la maldad. Y esta fue la leyenda negra que era la excusa para minimizar la competencia. Hay que mencionar que Luis ha expuesto este tema anteriormente, aquellos que estuvieron en el seminario, ¿sí? Y entre las cosas que te preguntaban, bueno, yo recuerdo en aquel momento, sobre todo esta visión de la brujería, ¿no? La cuestión de que si todos dañaban, o están dedicados a hacer daño, ¿no? Que es más o menos la imagen, la representación que tiene fílmica, en series, en películas, que el que practica brujería es para hacer daño, ¿no? Así, más o menos esta es una de las preguntas por ahí que te hicieron, no sé si mal recuerdo, pero ahorita que estás planteando esta visión de la representación que se tiene del neopagano, una se sintetiza solo en la bruja y en la cuestión de este mal, o en el Halloween, que son también una serie de representaciones negativas, vamos, ¿no? Y de la noche, porque es en la noche. Claro, pues bueno, para empezar debo nada más señalar que el neopaganismo es mucho más amplio, abarca cosas como el celtismo, el druidismo, reconstruccionista, no sé qué tengo hoy, es la religión romana, el politeísmo romano antiguo, que también está en reconstruccionismo, así como la griega, y muchas otras. Pero en cuanto a esto, hay una razón de ser. Hay una mentalidad, una cosmovisión detrás, una cosmovisión de los pueblos paganos antiguos de Europa que es muy distinta a la que tenemos ahora. Nuestra visión es dualista. La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el bien y el mal acaban siendo polos opuestos que a su modo son paralelismos en estos dos extremos de una dualidad. Hay unas fuerzas en oposición. Sin embargo, la visión pagana no es así. No tiene un concepto de una lucha del bien contra el mal, de una salvación de las almas, porque no hay una visión de una caída. Los espíritus de los humanos no han caído en desgracia de la que deben ser redimidos, no están atrapados en el cuerpo o físico, en el mundo material como una prisión de la que deben escapar, como de repente dice el misticismo oriental, sino que todo es parte del todo. Todos nosotros, todos los seres, todas las cosas son partes de la unidad. Hay una visión holística. El ser humano no busca una deidad trascendente que esté más allá de este universo. La deidad es inmanente. El mundo material no es
no nos aleja de esa visión divina, sino que es la manifestación última de lo sagrado. Y por lo tanto también la naturaleza es sagrada, el mismo suelo en el que pisamos es sagrado porque somos parte de él. Hay un concepto que me parece que originalmente viene del budismo zen de Alan Watts, pero que ha sido retomado muchas veces por muchos autores del paganismo y que es muy adecuado para describirlo, que somos como las olas del océano que surgen del océano y regresan a él, así nosotros surgimos del mundo y regresamos a él. Esta visión también acepta una polaridad en algunos aspectos, pero no, como dije, fuerzas en oposición, sino en complemento. Se habla mucho de luz y oscuridad, pero no como bien y mal. De repente, la oscuridad está relacionada con la brujería porque es lo nocturno, porque es lo lunar. Pero, ¿por qué es visto como algo malo, como algo maligno, lo negro, lo nocturno, lo lunar? Dentro de la visión de lo que viene siendo el esoterismo occidental, se ha popularizado el concepto de sendero de la mano izquierda y sendero de la mano derecha. El de la derecha es de la luz, las tradiciones solares, las que van a lo divino, a la iluminación. El de la izquierda se relaciona con lo oscuro, con lo lunar. Pero curiosamente, lo lunar también es lo femenino. Lo oscuro, para los pueblos antiguos de Europa, los mal llamados primitivos, no es una oscuridad amenazante y siniestra, es la oscuridad protectora que hay en el vientre de la madre, porque se considera a la naturaleza la madre de la que gesta al universo. Por lo tanto, esa polaridad tiene en su raíz la misoginia. Todo aquello que suene a poder femenino va a ser maligno, va a ser siniestro, va a ser nocivo. Y esto en la Edad Media se identifica mucho con la figura de la bruja. Por eso es que casi siempre en los mitos de las leyendas la bruja es maligna, es diabólica y es femenina. Porque se está negando todo poder a la mujer. Si una mujer tiene poder, tiene fuerza interior, tiene voluntad, entonces es maligna y es diabólica. Y ese es un prejuicio que es necesario quitar. Para empezar, no se trata de tradiciones limitadas a la mujer o a lo femenino para nada. Pero por otra parte, el elemento masculino también ha sido diabolizado. La figura del maestro cornudo, de la figura mitad hombre, mitad animal, que representa la integración del cazador con la naturaleza y con su presa. El chamán que se transforma en animal, todo está prefigurado en la figura del demonio tal como nos llega a nosotros, cuyo aspecto mitad humano, mitad chivo, fue tomado precisamente de las deidades paganas, de las figuras chamánicas, porque, como dije, todos los elementos simbólicos que tienen estas tradiciones, estas prácticas folclóricas de origen pagano, empezaron a ser identificadas con el mal. Oye, qué interesante esto que mencionas sobre el mal, la mujer, el femenino. Digo, el fin de semana no podemos olvidar que hubo marchas en el país donde precisamente se habla de mujeres que están hablando sobre el acoso, algo que de repente es terrible en México. El 66% de las mujeres sufren algún tipo de acoso sexual en su vida, lo cual es dramático, pero tiene que ver con las creencias de alguna manera. ¿Tú cómo lo ves en esta parte, Luis? Desde el hecho de que hay una creencia hipermasculina del poder, lo divino, la mujer sometida, ¿tendrá algo que ver esa herencia religiosa también o...? No podemos separarla, porque todo es parte de una visión completamente misógina que predominó durante la Edad Media, donde no es extraño que sea la época llamada el oscurantismo, porque es la época del rigor ideológico, donde se impuso unos gobiernos que utilizaban la religión también como una herramienta de poder para manipular a todo aquel que se opusiera a las creencias del Estado, a la religión del Estado, era visto como una amenaza al Estado. Por lo tanto, esta visión era impuesta en todos los ámbitos. Es impresionante estas cuestiones. Y bueno, creo que estamos a punto de ir a corte, ¿o todavía no? Nos quedan unos minutos. Bien, perfecto, porque hay algo interesante. Finalmente, el tema es ancestros, espíritu, trascendencia. Ya hemos visto hasta el bagaje cultural. ¿Y qué tiene que ver la fuerza de los ancestros en los ritos no oficiales del occidente cristiano? ¿Qué tan importantes sean los ancestros? Son algo fundamental. Los ancestros son la inspiración, la motivación. Somos criaturas arraigadas en el pasado y que vamos creciendo hacia nuestro futuro. Para estas usanzas
los ancestros son los guías, aquellos que caminaron antes de nosotros. No solo nuestros ancestros de nuestra familia o de nuestra comunidad, sino aquellos que caminaron por la misma senda espiritual y que nos han dejado su ejemplo, sus enseñanzas, pero que también pueden ser guías. También se les considera espíritus a los que se honra en la famosa fiesta de Samhain de Halloween, que es el 31 de octubre, conocida popularmente como Halloween. Tiene su raíz no en un culto al mal, sino en un culto a los ancestros, a los antepasados, a los difuntos. Se les referencia y se les dejan ofrendas en ese momento que es la época del frío, la época de las tinieblas, que se considera que ellos están más cerca de nosotros, que el mundo de espíritus se abre a la tierra, y se les rinde homenaje y se aprende de ellos. En algunos sentidos, incluso podríamos establecer un paralelismo entre el concepto de los ancestros o de los espíritus de maestría con los santos dentro del cristianismo, o tal vez con lo que dentro de la New Age, dentro del esoterismo se conoce como los maestros ascendidos, como guías, como aquellos que ya llegaron mucho más lejos que nosotros y nos muestran el camino para seguir sus pasos. Okay. Fernando, no sé si tenemos algún comentario que nos estén preguntando del público. No, ahorita no hay. Bueno, vamos a hacer un corte, un breve corte, y regresamos con Luis. A mí, no sé, que estás ahora mencionando ancestros, en aquella conferencia que tú hablabas ya de este tema, comentaste un concepto que también va unido a esto, que será el de territorio. No sé si tú si era así el concepto, así territorio. Bueno, vamos a un corte y si te parece regresamos y pues ya nos dices de que a qué me estoy refiriendo, y no lo quiero decir yo porque va a ser bien corto, sino más bien tú cómo en aquel momento explicabas toda esta cuestión del territorio, ¿no? Que iba con lo de los ancestros. Vamos a un corte, está en Creencias Religiosas y volvemos con Luis Javadier. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Y regresamos a Creencias Religiosas. Estamos aquí en vivo y en directo desde Guadalajara, Jalisco. Recuerden que está la fanpage por si nos quieren comentar, preguntar, hacer cualquier declaración interesante también. Obviamente con moderación y educación son bienvenidas todas las situaciones. Y estamos aquí con
Luis Javadier, con esto de ancestros, espíritu y trascendencia. Y Darío, le has hecho una pregunta, si la quieres recordar para volver sobre el tema. Sí, sobre la cuestión de territorio, que era algo que tú aportabas con relación a los ancestros. Y bueno, pues afortunando que hay así como ya de preguntas, pues Fernando él decía que también tenía una cuestión sobre el título de la charla de hoy, de esta conversación, en términos de espíritu, ¿no? O espiritualidad. No sé cuál sea acorde a lo que nos estás platicando, Luis. Bien, de repente también aquí son aspectos que se complementan entre sí. Como decía yo, no estamos ante una cosmovisión dual, sino una cosmovisión que tiene un esquema diferente. Tal vez incluso podríamos decir tripartita. Hay una frase que se maneja mucho dentro de la usanza, en particular de la línea de los caminos cruzados y algunas otras líneas de lo que viene siendo la brujería tradicional europea, que es el trabajar, el vivir por territorio y provincia. Hacerlo todo por el bien del territorio y la provincia. La provincia, el shire, en términos de lenguaje escocés, se refiere a la comunidad, a la sociedad, al mundo en que vivimos en nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra ciudad, el ambiente político, social, etcétera. Ser parte de él, ser un elemento constructivo de la comunidad. Y el territorio no se refiere nada más al suelo. Una espiritualidad basada en territorio no es nada más una espiritualidad ecologista, sino que se refiere al territorio sagrado, a la manifestación espiritual o sagrada que hay debajo de lo aparente en el suelo que pisamos. Debajo del suelo que pisamos está todo un mundo espiritual que se considera presente ahí. Las leyendas del folclore europeo dicen que para llegar al mundo de las hadas, al FEM, hay que llegar a través de ciertas entradas escondidas, lugares intermedios. Algunos hablan de las colinas huecas, que se abren ciertas puertas en las colinas y que a través de ellas se puede llegar al reino de las hadas. Este reino está muy vinculado, se entremezcla con el concepto del mundo de los muertos, de los difuntos. No es que esté debajo de la tierra literalmente, está debajo o detrás del mundo material tal como percibimos, es decir, debajo de lo que perciben nuestros sentidos físicos, no físicamente direccionalmente abajo. Es como otro plano de existencia. Y es al cual lo que en antropología se conoce como el chamán hace el viaje chamánico para comunicarse con estos espíritus, con los maestros, con los ancestros, a veces con algún espíritu perdido o con los espíritus nativos del territorio donde habita, para estar en paz con ellos, para conciliarlos con la comunidad, etcétera, o con los distintos fines. Ahora bien, esto nos presenta un esquema cósmico diferente al que estamos acostumbrados. La Tierra no es nada más la tierra y el cielo, no es nada más el mundo de la materia y el espíritu. Existe un concepto que se encuentra tanto en los pueblos originarios americanos y mexicanos como en Europa e incluso en Asia, el concepto del eje del mundo, del árbol cósmico. Un árbol cuyas raíces se encuentran en el inframundo del reino de los espíritus, cuyas ramas se extienden a los reinos celestes, a los reinos sagrados y divinos, pero el tronco atraviesa un mundo intermedio, la Tierra Media. La Tierra Media no es un invento de Tolkien, es la toma del folclore celta y galés. Lo que voy a preguntar ahorita. De ahí viene. La Tierra Media es la tierra donde habitamos, y ese es el nombre antiguo de donde lo tomó Tolkien. Porque estamos nosotros en esa Tierra Media, ese mundo intermedio que se encuentra entre estos dos reinos espirituales. Hay un símbolo que se utiliza, de ahí toma la usanza de la que yo conozco en lo personal más, los caminos cruzados, su nombre. El símbolo del cruce de caminos, también conocido el símbolo de la pisada de bruja, que es como una X con una tercera línea vertical en el centro. Como un dibujo es muy sencillo, pero también hay que considerarlo un diagrama tridimensional. Estamos viendo el cruce de caminos literal que apunta a los 4 puntos cardinales, las 4 direcciones, y donde los dos caminos se juntan, se crea el camino vertical, el que no es aparente, que conduce a los reinos superiores y al inframundo. Y ese es el camino del viaje chamánico, del famoso vuelo al Sabbat del folclore europeo, del viaje al Tlalocan entre los brujos mexicanos, porque se trata de distintas formas de lo mismo, del viaje al mundo de los espíritus. Este esquema, así es, aquí Darío ya hizo un diagrama del dibujo que estoy describiendo. Este esquema también tiene que ver con la estructura del ser humano.
El ser humano, desde esta cosmovisión, no está compuesto nada más de cuerpo y alma. Hay 3 partes en el ser humano, hay más, es algo más complejo. Nuestro cuerpo físico, por supuesto que ahí está, y hay un alma que contiene nuestra personalidad, nuestra identidad, que habita este cuerpo. Pero esta alma es a su vez una extensión, esta alma y este cuerpo, de hecho, son una extensión de nuestro espíritu original, el espíritu inmortal, el doble fez, le dicen algunos, tiene muchos nombres, pero es... este espíritu original lo podríamos comparar con lo que algunos llaman el yo superior o supraconciencia, otros dentro de algunas líneas esotéricas lo identifican como el ángel guardián. Este espíritu es el que se manifiesta dentro de distintas formas de existencia. Tiene distintas extensiones. Estoy hablando de una visión similar al reencarnacionismo, no exactamente igual, en el cual distintas facetas de este espíritu original pueden existir dentro de nuestro continuo de existencia y tener distintas vidas, pero cada una de estas vidas va a tener un alma propia, una entidad propia. Este alma es intrínseca a una personalidad, a una vida concreta. El alma que tengo ahora nació conmigo y continúa a través de esta vida, pero si tengo otras vidas previas, otras vidas después, estas vidas tendrán su propia alma. No quiere decir que dejen de existir, sino que estas son absorbidas por el espíritu original. Se dice que un practicante, un brujo, un hombre o mujer de astucia que ha desarrollado suficiente espíritu, puede preservar la existencia de esta conciencia y cuando salga de esta vida, no sea absorbido por inercia, sino conservar la conciencia al integrarse a su espíritu original. Y estos son esos espíritus que alcanzan la maestría. Lo que yo mencioné, esos ancestros que son muy similares en concepto a lo que se conoce popularmente como maestros ascendidos, aunque no son exactamente tampoco lo mismo. Hay una analogía que he usado mucho desde hace años, que de hecho esta viene del concepto hindú de la reencarnación, pero sin embargo es muy aplicable en este caso. Si el espíritu lo identificamos con una mano y ponemos un plato con agua delante de nosotros y metemos las puntas de los dedos en el agua, las puntas de los 5 dedos de la mano, imaginemos que el agua es el espacio-tiempo, el continuo de nuestro universo. Y cada una de estas puntas de los dedos en el agua es una vida que tenemos. Uno de esos dedos, el dedo índice o el que queramos, puede ser nuestra vida actual y el resto son vidas anteriores y posteriores en otros momentos de espacio y tiempo. Y la mano es el espíritu original, el espíritu inmortal que se está manifestando en estas facetas de vida. De manera que el espíritu es uno, y de estas vidas no es necesariamente un espíritu que esté entrando y saliendo de distintos cuerpos, sino que a su modo son paralelas, son simultáneas, porque desde un punto de vista de más allá de la dimensión temporal. No, porque el objetivo de existir en este mundo no es aprender, no es un aprendizaje de premio y castigo, una ley de karma y dharma como se va popularizado en Occidente, que tampoco es el concepto original hindú, debo aclarar, por eso de ahí tomo esta analogía, sino que estamos aquí para aprender, para tener experiencia. Todas las experiencias que podamos tener, buenas y malas, nos enseñan. Por supuesto que hay un crecimiento, que en cada una de nuestras vidas crecemos y en el conjunto de nuestras vidas crecemos más. Y linealmente hablando, dentro del espacio y del tiempo, tenemos que ir construyendo ciertas líneas de acción. Si existen conceptos como la ley del karma y demás en otras culturas, es porque fueron interpretados desde ese punto de vista a través de la observación de la existencia humana y buscó una hipótesis que pudiera explicar la forma en que sucede en nuestras vidas. Yo estoy planteando otra hipótesis que se formó entre otras culturas. No quiere decir que una sea mejor que la otra, sino simplemente son diferentes. Estas experiencias, por supuesto que nos hacen crecer, por supuesto que no son una excusa para el libertinaje o para dejarse llevar por el desenfreno a maldad, porque definitivamente hay una consecuencia de los actos. Debemos ser responsables y consecuentes, saber que todo lo que hagamos, bueno o malo, va a tener consecuencias para nosotros mismos y para los demás. Y esa responsabilidad es algo ineludible y es una comprensión mandatoria dentro de la usanza del brujo. Por eso el concepto del brujo que puede ser maligno, que puede hacer el mal, es una falsedad desde un punto de vista de un brujo comprometido. Curiosamente, la brujería es, como dije, una manifestación de una cosmovisión. Es vivir de acuerdo con una visión del cosmos. Y esta implica varios niveles. Se puede ver desde lo más pragmático. La aplicación de las leyes naturales que implica esta cosmovisión para fines prácticos, lo que se conoce como la magia, la hechicería práctica, el curanderismo, etcétera.
la adivinación, pero también puede ser una senda religiosa, porque contiene todos los elementos, las manifestaciones divinas, espirituales, un desarrollo personal de individuo de unión con lo divino y lo sagrado, que puede ser una religiosidad, una espiritualidad, una religión por completo. Pero también tiene todos los elementos para hacer una senda iniciática para aquellos que quieran asumirla de esta manera. Algunos hemos decidido asumir estos tres aspectos y tratar de integrarlos, pero esto por supuesto no es algo unificado o una regla. Sin embargo, eso no evita que esta, a su modo, es la única forma de espiritualidad o religiosidad que invariablemente hace que las personas de repente suelten advertencias ambiguas o misteriosas o actitudes deseosas diciendo que uno tiene la elección de poder hacer el bien o el mal o hacer daño o ser egoísta o ser generoso. ¿Por qué? Porque parece ser que la palabra brujería implica fuerzas ser egoísta, implica fuerzas hacer daño, implica fuerzas abusar de todo, del poder de la naturaleza de uno mismo y de los demás. Pero no es así. Porque al contrario, implica responsabilidad ante todo. Responsabilidad de nuestros actos y en nuestro deber con el mundo, con la comunidad y con el espíritu, tal y como lo he estado mencionando. Okay. Has mencionado una analogía muy interesante bueno, desde el alma con el ejemplo de la mano con los dedos, las vidas, que es una visión, entiendo, desde esta cuestión de la brujería, entendida sin esa parte diabólica que se le ha dado por un lado, como es ya explicaste por qué también al entrar en competencia religiosa, bueno, fue hecha de menos y qué mejor que ponerla del lado del enemigo. Y hay otras cuestiones aquí desde naturaleza. Ya hace rato en el corte, Fernando, traía una pregunta que me gustaría que la hicieras aquí en vivo y en directo. Adelante, que se escuche en tu voz también. Claro. No sé si me estoy escuchando. Sí, ¿ya escuchamos? Sí, creo que sí. Estás al aire. Okay. Perfecto. A mí me gustaría que definieran más que nada qué es el espíritu, qué es la espiritualidad y cómo se va ligando a lo que es la trascendencia. Bien, recordemos que el concepto de trascendencia viene de que todo este tema en concreto proviene del seminario que está enfocado en las distintas visiones religiosas acerca de la muerte y por eso ese énfasis. El espíritu se manifiesta en todos nosotros de la manera que dije, es una manifestación que nos conecta más allá de lo temporal, más allá de nuestra identidad inmediata con lo sagrado, con la unidad. A final de cuentas, como mencioné antes, no hubo una caída para esta cosmovisión. Nuestros espíritus no cayeron en desgracia ni quedaron prisioneros en estos cuerpos. Estamos en estos cuerpos porque es lo que nos corresponde. Todo es como debe de ser. Y no tenemos que buscar aspirar a unirnos al todo. Ya somos parte del todo. Simplemente debemos cobrar conciencia de ello. Ese espíritu absoluto inmanente en nuestro ser y en nuestro mundo y en el universo ya existe en nosotros, solo necesitamos cobrar conciencia de él. Y existe en todas las cosas, no es exactamente un panteísmo, porque el panteísmo implica una divinidad inmanente, pero que no va a tener ninguna manifestación concreta, individual. Aquí existe un concepto de lo que podríamos llamar deidades, aunque eso es debatible. Muchos brujos que conozco dicen ser agnósticos o dicen que no hay deidades, no hay brujos, no hay deidades ni dioses ni culto. Pero es cuestión de perspectiva. La palabra Dios ha tenido un énfasis exclusivo para el Dios cristiano durante 2000 años. Para el Dios judeocristiano en todo caso. Y además también existía el concepto de Dios mitológico en cuanto a los pueblos griegos y romanos, sobre todo durante el renacentismo, y también épocas anteriores en todo caso, pero que los veía completamente como mitos. Sin embargo, tenemos el Dios absoluto, omnipotente, trascendente, omnisciente. Tenemos el Dios mitológico simplificado, porque ni siquiera es el original de la mitología popular, que los presenta como personajes con grandes poderes inmortales, pero caprichosos, tercos, obsesivos, viciosos, tal y como personas no muy maduras y que tienen mil aventuras en los mitos, tomándose de manera literal y simplista mitos que nunca tuvieron intención de ser literales. Porque a diferencia de las tradiciones, por poner un ejemplo con todo respeto, de las tradiciones bíblicas, que implica, desde el punto de vista de un creyente en la Biblia, que está describiendo hechos históricos reales y que sucedieron tal cual, los mitos de los pueblos politeístas no son hechos históricos, no son hechos que consideren reales, son alegorías, analogías de fuerzas naturales, de fuerzas cósmicas personificadas en estas deidades.
Esto no resta realidad a la personificación de estas deidades, pero si estos espíritus, que en los pueblos politeístas sean considerados como deidades y que ahora el neopaganismo muchas veces cataloga como deidades debido a la visión actual, fueron contactados, fueron veneados o fueron mantenidos vivos durante la Edad Media, durante siglos posteriores, durante toda esta época de predominación cristiana, no eran llamados dioses, porque esa era una palabra exclusiva para el Dios cristiano. Eran considerados espíritus, eran considerados distintos tipos de entidades. Los reyes y damas de las colinas, los espíritus, los gobernantes, tenían distintos nombres para ellos. Muchas veces eran identificados con la misma manera que los pueblos fédicos, que los pueblos de las hadas. Un antropólogo que ha sido muy cuestionado, pero que sirve como un ejemplo práctico porque es accesible, Charles Leland, en el siglo XIX en Italia, recoge aparentemente testimonios de brujas italianas que mencionan a muchas deidades etruscas y romanas, pero las llaman foleti, que es la misma palabra que tenían para distintos espíritus elementales y hadas, porque no existía ese concepto de deidades, de manera que puede ser que sea cierto, no había deidades, pero como se entienden desde cierto punto de vista, o no eran llamadas deidades, pero desde otro punto de vista pueden ser consideradas deidades. También cabe mencionar que en esta perspectiva, desde el punto de vista de brujería, no hay una veneración de humillación ante ellas. Lo que podríamos denominar deidades, los espíritus con los que trabaja un brujo, o a los que venera un brujo, por supuesto que merecen todo el respeto, y son espíritus que gobiernan principios naturales y cósmicos, pero son espíritus que no estarían dispuestos a aceptar a alguien que se humilla ante ellos, que se arrodilla ante ellos, que se entregue ante ellos haciéndose menos. Lo menos que esperan es que, metafóricamente hablando, por supuesto, se les mire a la cara y se les mire a los ojos con dignidad. Que se les trate de igual a igual, aun cuando sean todo menos iguales y sean inmensamente más poderosos que nosotros, porque enseñan a encontrar plenitud dentro de uno mismo, la fuerza dentro de uno mismo, no un orgullo falso, no sentirse dueño del cosmos, sino ser parte del cosmos y trabajar con él, pero también tener la dignidad de no humillarse ante ellos y reconocer tanto en ellos como en uno mismo una manifestación de algo más grande. Ha habido mucha discusión acerca de la realidad literal o metafórica de las deidades, sobre todo en el ámbito no pagano. Hay una visión muy popularizada de que hay una fuerza divina abstracta que se manifiesta a través de arquetipos y puede ser llamada a través de distintos nombres, sobre todo dentro de muchas líneas wiccanas se maneja esto, no en todas. También existe otra visión que lo considera a las deidades como manifestaciones o personificaciones de principios. El principio de creación, el principio de unión, el principio de generación, el principio de curación, el principio pues así distintos conceptos, incluso siembra y cosecha, etcétera. Sin embargo, esto me parece que es muy limitante, porque incluso convierte a los dioses en algo más limitado que un ser humano, que es polifacético, que tenemos mil aspectos. En alguna ocasión, en medio de un debate, se me ocurre de contestar: sí, en efecto, yo considero que todas estas entidades son extensiones de una fuerza única, de la unidad cósmica, y son manifestaciones que solo en apariencia acaban mostrando identidad, personalidad, características de individualidad, y de repente tenemos que tratar como tales porque hasta responden a nombres individuales. Y a esto añadí: ¿te referías a los dioses? Yo hablaba de los seres humanos. Sí, ellos también. Órale. Eso está muy bien. Ahora, estoy tratando de recordar, bueno, todavía nos quedan 3 minutos para el corte. Ok, bien. Luis, en la rama dorada, que ha sido, bueno, un libro de Fraser, menciona que la diferencia pues entre magia y religión, y era el debate en el siglo XIX, cuál había sido primera. Para Fraser era primero la magia y luego, bueno, la religión. Pero a lo que voy es que decía que si había una diferencia entre un sacerdote, y sobre todo él pensaba en la cuestión cristiana, y una cuestión de los hechiceros o magos, etcétera, era que los magos controlaban a los dioses, les exigían y hacían los ritos para que hicieran las cosas, mientras que los sacerdotes rezaban y pedían para que los dioses les dieran, ¿no? Entonces, de lo que tú no estás ahora diciendo, pues ninguna de las dos sería, ¿no? Sino sería como participar de algo en común con ellos. No es necesario brindarles
algún ritual, algo para que ellos vivan, como aparecen en esta de los dioses de Egipto, o que los hombres fueron hechos para que si no les rezan, pues se olvidan y mueren los dioses, ¿no? Sí, en efecto. De hecho, yo pienso que las tres cosas han ocurrido en distintos momentos. Por supuesto que ha habido y hay y habrá personas que acaben rezándoles muy al estilo cristiano, precisamente porque es una visión que se ha popularizado dentro de la religión predominante. Pero también encontramos casos en los que se les intenta imponer o forzar la voluntad. Pero esto no es exclusivo nada más de la brujería. ¿Cuántos casos tenemos de quienes no pusieron a tal santo de cabeza o le amarraron algo, claro, para que no les cumpliera algo? Curiosamente, dentro de la brujería hacían esto, en la brujería italiana se maneja mucho esto. Recordemos que la brujería italiana, como que tiene elementos folclóricos que puedan o no remontarse en el paganismo, pero está sincretizada inevitablemente con el cristianismo, con el catolicismo en Italia. Y de repente ellos también manejan lo de amanazar y poner de cabeza un santo. ¿Funciona? Bueno, yo no lo he hecho, pero me han dicho que sí. También hay un caso que aquí ocurre en Michoacán. Hay un pueblo, Paracho me parece que es. No recuerdo el nombre del santo, pero era un santo que estaba apoyando mucho a una persona. Y no recuerdo a quién, hacia un político, un narco, no tengo la menor idea, la verdad. No quiero mentir, sabes mentiras. Pero al parecer alguien más quiso evitar que lo apoyara tanto, entonces agarraron la efigie del santo y la decapitaron. Wow. Y entonces le pusieron otra cabeza, pero resulta que ya no es tan milagroso. Hubo otro caso ahí mismo donde había una competencia de 2 peregrinaciones de 2 santos, e iban las 2 peregrinaciones con su santo cargando y estaban en pleno choque de a ver cuál pasaba por la plaza primero. Y por supuesto para ver a quién se le cumplía lo que estaban pidiendo. Me hace recordar un poco la guerra de las vírgenes en México. Es muy parecido. De repente son cosas que en cualquier creencia suceden, hay que admitirlo. Y también algunos brujos italianos que me tocó conocer no en persona sino a través de internet, como todo el mundo ahorita, me han platicado que a ellos les ha pasado, comentaban acerca de algunos casos donde se parece amenazar dentro de los escritos de Charles Leland, que las brujas están amenazando a la deidad para que cumpla algo. Y decían, eso es posible, eso sí es ridículo. Y algunos contestan, pues mi familia siempre ha pasado. Mi abuela sí lo hacía. Hubo un par de personas que lo dijeron. Y había otra persona que se atrevió a decir, pues en alguna ocasión yo le menté la madre a Hécate. Porque me fue tan mal ese día. Y la verdad tengo que reconocer que me arregló las cosas, pero cómo la pasé mal que se lamenté. Pero siento como que ella nomás estaba en plan de decir, ya acabaste tu berrinche. Y no me hizo caso. Así fue lo que platicó. Estas versiones serían muy humanizadas, ¿no? De los dioses, o sea, en términos de... Por supuesto, que no está hablando de una persona que se le manifestó y se materializó delante de ella, sino estaba interpretando las experiencias que estaba teniendo de manera más, digamos que contándolas de manera simplificada, pero la mentada además de ti fue literal. Estamos en vivo, en radio. No, en internet no pasa nada. Vamos a decir muchas cosas. Mira, voy a empezar. No. Nos mandan a corte por censura, sí. No es cierto. Vamos a un corte. Está usted en Creencias Religiosas. Está con nosotros Luis G. Abadie, escritor, investigador, miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad. Y aquí en el micrófono, pues Silvano Torres, aquí Darío Flores. Vamos a un corte y regresamos. Ancestros, a ver, otra vez. Ancestros, espíritu y trascendencia. Está usted escuchando Creencias Religiosas.
Continuamos aquí en Creencias Religiosas, estamos en vivo con Luis Javadier, está Darío, Fernando, está Ricardo en los controles, ahí que no sé todos los paros necesarios para estar aquí. Estamos en este tema de ancestros, espíritu y trascendencia, un poco explorar este relato, esta narración de las brujas que no son como nos lo contaron. Finalmente, la tradición que nos llega son las malas del cuento, pues no lo eran. Y aquí hemos escuchado varios conceptos interesantes, inclusive desde la trascendencia, cómo se ve la metafísica o las deidades que no se parecen a las nuestras, al menos en relación en esta situación. Pero ahorita Darío se hace una pregunta fuera del aire que sería interesante para contextualizarte. Cedemos los micrófonos. Cuando la cuestión de la trascendencia, Luis, tú mencionas cómo tenemos en el seminario, porque ya era la perspectiva de la muerte. Aquí en Guadalajara, digamos, hay varios grupos que estarían dentro de lo que tú nos has platicado a lo largo de esta casi 50 minutos, una hora, que hay grupos wiccas, hay quien es el cruce de caminos, como creo que tú perteneces a esta creencia. Habría otros grupos, no sé, en Guadalajara, que nos dijeras qué otros grupos. ¿Y qué pasaría con una persona, por ejemplo, que muere? ¿Hacia dónde va? O sea, ¿cómo regresa? ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿Qué tipo de ritual, no, recibiría? Si es que se puede hablar de ello. Claro, Dar nombres, no es cierto. Bueno, en realidad no quiere decirles, pero cierto no es cierto. Vamos a deletrearlo. Empieza con no. Bueno, en efecto, hay mayor cantidad de practicantes de religiones alternativas, neopaganas, o como queramos llamarlas, de lo que parecería aquí en Guadalajara. Hay numerosos grupos wiccanos, también muchos más que son individuales y que por su cuenta están practicando sin integrarse a algún grupo. Hay que tomar en cuenta que no estamos hablando de creencias que se organicen como una iglesia, que no tengan una estructura jerárquica, que tengan algo análogo a sacerdotes, obispos, cardenales, papa, etcétera, nada de eso. Lo más que ya son grupos que pueden ser desde una, 2, 3 personas hasta una docena de personas cuando mucho. Puede haber grupos mayores que se organizan que hasta pueden ser una veintena, pero jamás se van a reunir todos. Más que porque se conocen, realmente sus reuniones van a ser de a 4 o 5 y muy ocasionalmente para alguna actividad que es más una festividad de convivencia, es cuando se van a reunir todos nada más. No sé, es algo muy autónomo esto, muy independiente. Pero también, por supuesto, hay druidas, hay célticos, hay también practicantes de brujería tradicional y no hay tampoco lugares de culto oficiales, templos, porque tampoco se manejan como tales. De repente es un poco complicado que hay quienes tienen la fortuna de tener una casa amplia o un jardín de buen tamaño, porque lo ideal es un trabajo en exteriores, en el ambiente natural, o tener una habitación reservada o una parte de una habitación cuando no la hay para fines espirituales. Y incluso no es extraño que algunos de repente se reúnan para hacer actividades más abiertas, más de convivencia en parques o en lugares abiertos. O sea, tengo entendido que se anda planeando un evento de mayor magnitud en el Bosque de la Primavera para dentro de unos meses, pero no estoy bien enterado dentro de la Wicca. Hay muchos casos así. Ahora bien, en cuanto a lo que sucede con los ritos de trascendencia, los ritos de paso, cuando alguien muere, bien puede ser cremado, bien puede ser enterrado. Lo importante es que el cuerpo siga la transición natural, que por supuesto la cremación también es una transición natural, aunque sea más acelerada, de que el cuerpo sigue la descomposición natural, de volverse a reintegrarse a la tierra, de volver a dejar de ser, de dejar su constitución, su estructura, para formarse parte del mundo una vez más, del suelo, mientras que el espíritu sigue su camino, y el camino del espíritu es el que compete al brujo, aquel que se encarga de conducir a su espíritu cuando lo necesita, en la dirección que hace falta, de liberar, de darle paz, de darle tranquilidad, de asegurar que nadie interfiera en su paz mental en el momento que hace la transición y después de para que vaya a donde le corresponda. Esto por supuesto hay entidades psicopompos, entidades espirituales que se identifican, que representan o rigen estos procesos, pero no quiere decir que literalmente siempre vayan a estar presentes para tomarlo uno de la mano y llevarlo, sino que
digamos que son aquellos que presiden el proceso. Está el jinete que recolecta las almas errantes, que se dice que anda en los tiempos de Samhain, en tiempos de alrededor de otoño, invierno, alrededor del Halloween, y recolectando aquellos que se quedaron rondando en la tierra. Están figuras como Hécate y algunas otras. Cada tradición tiene las suyas. Bueno, pues Ricardo ya nos señala que pues hemos llegado al límite de nuestro tiempo del programa, de esta conversación. Pues les agradecemos que hayan estado con nosotros, a Luis G. Abadie, muchísimas gracias Luis, a Fernando en la producción, a Ricardo Robles, sí, ¿verdad? Bien, en la perfecto. producción. Y bueno, Silvano, pues nos vemos para la próxima, Silvano Torres. Darío Flores, un gusto. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Creencias Religiosas. Hasta la próxima, miércoles de 7 a 8. Nos esperamos. El programa de Creencias Religiosas concluye por hoy. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche. Este programa fue producido en colaboración por el Centro de Estudios Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y el Programa de Diálogo Fe y Cultura del Centro Universitario Ignaciano del ITESO.